Bueno, como te decía, vamos a charlar con el querido Adolfo Storni porque hoy conmemoramos la muerte de San Martín y me pareció muy oportuno hablar algunos aspectos de San Martín, así que lo tengo del otro lado del teléfono a Adolfo. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Adolfo, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente acá en la radio. Bueno, te presentaba en relación a que, bueno, hoy es conmemoramos la muerte de San Martín y me parecía muy interesante hablar con vos sobre algunos aspectos del padre de la patria. Así es, muy bien. Bueno, hoy quiero ir directo al grano. La gran pregunta es la siguiente. Sabemos nosotros, porque lo estudiamos en el colegio, que San Martín se forma militarmente en el regimiento de Murcia, ¿verdad? En España. Y luego viene acá y yo no sé, me gustaría que nos expliques cómo es que él decide, bueno, liberar esta parte no solamente de la Argentina, sino de alguna manera algún español o algún historiador podría decir, pero ¿cómo? Este hombre se forma en un lugar y después termina decidiendo liberar una tierra que estaba en manos de los españoles. ¿Cómo sería la explicación histórica de este suceso? Bueno, hay que verlo con ojos de lo que pasaba en Europa en esos años, ¿no? Sí. Recordemos que San Martín fue soldado del ejército español y llegó al grado de teniente coronel, tuvo 21 años en el ejército, hizo una carrera muy buena, seguramente hubiese llegado a general o mariscal porque, digamos, tenía mucho talento y había aprendido mucho, había combatido en Portugal, en España, en Francia y en el norte de África. Había combatido contra ejércitos de Portugal, de Inglaterra, contra los franceses de la República, los franceses de Napoleón, los ingleses, o sea que los moros en el norte de África. Tenía mucha experiencia. Sí. Y era una persona, digamos, y había tenido la suerte de tener excelentes jefes, tal vez los mejores militares del ejército español de esos años fueron superiores de San Martín, con lo cual lo formaron muchísimo. Pero en 1812, cuando ya cae, pues está de salida, digamos, y empieza la caída de Napoleón y empieza a perder, digamos, todas las conquistas europeas que había realizado, y vuelve y se empieza a hablar, ¿no es cierto?, del regreso de Fernando VII al trono de España. Había como una lucha, digamos, interna entre los españoles, entre las posturas liberales, que querían una constitución y una monarquía constitucional al estilo inglés, británico, y después los que propugnaban una monarquía absoluta, ¿no? Que eran los más acérrimos defensores. Y San Martín, junto a otros también americanos, ¿no? Que si bien pertenecían al ejército español, pero todos habían nacido en América y se sentían españoles, había como una diferencia, ¿no es cierto?, entre el español nacido en la península ibérica y el americano que sea de sangre española, pero nacido, había casi como hasta una discriminación, ¿no? Muchos americanos que fueran de origen español le costaba conseguir los mejores empleos y hasta incluso tener ascenso. La cuestión es que en 1812 San Martín empieza a tener relación con otros americanos y se vinculan con una logia que ahí hay mucha confusión, ¿no es cierto?, entre lo que es una logia y lo que es una logia masónica. Bien. Mi interpretación, porque esa confusión se ve después en la historia argentina muchas veces. Esta logia era un grupo, casi una sociedad secreta, pero con un objetivo muy específico, que era el de obtener la independencia de los países americanos o de todas las colonias americanas de España, obtener la independencia. Entonces se empiezan a reunir y llega un momento que digamos, se ven las cosas bastante maduras por el caos que se vivía en España y este enfrentamiento que iba a haber tarde o temprano entre las dos posturas, las liberales o constitucionalistas y las más absolutistas. Sí. San Martín, con varios compañeros, decide, llega un momento que su sociedad secreta corre el riesgo de ser descubierta, por un lado, por el gobierno español, pero también por otro lado veían como que había una vocación y un llamado muy fuerte para volver a sus países de origen y ponerse a trabajar por la independencia. Es así que San Martín pide la baja, hace una especie
de engaño a los españoles, le dice que tenía que viajar a Lima. Lima era tal vez el lugar de las colonias españolas, más donde era más firme el dominio español, digamos, donde menos se podía pensar en una sublevación, independencia, revolución. No era el caso ni de Buenos Aires, ni de Santiago, ni de Caracas, ni de México, donde los movimientos revolucionarios habían sido mucho más fuertes. Bien. La cuestión, él los engaña, le dice que tenía que volver a Lima. Nunca investigaron bien que él no tenía ninguna relación con Lima, porque su familia había estado en Argentina y en Uruguay, pero no en el Perú. Consigue permiso para pasar a Portugal. De Portugal, a través de una relación que tenía con un inglés, que era el conde de Fife, que había estado con él en las luchas de la independencia española, porque era parte del ejército de Wellington, cuando españoles e ingleses combatieron contra las tropas de Napoleón. La cuestión es que este amigo que él se hace le consigue una forma de primero irse hasta Portugal. De Portugal se va a Inglaterra, y ahí sí luego se embarca y llegan varios ex soldados españoles, pero de origen americano, como era el caso de San Martín. Pero también ahí teníamos a Carlos María de Alvear, lo teníamos a Matías Sapiola, a Vera, a otro que se llama Ramírez de Orellano, bueno, distintas personas, Chilabermo, muchos que después tuvieron una participación Sí. muy activa en la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX. La cuestión es que San Martín, de ser un soldado estrella del ejército español, decide que su verdadera vocación era luchar por la independencia, no solamente porque los guiara un anti-españolismo, ¿no? Porque ellos, en definitiva, lo que le guiaba era que veían que la monarquía española estaba muy desprestigiada y seguía siendo absolutista, y ellos habían tenido mucho contacto primero con los franceses y luego con los ingleses, y de alguna manera demostraron de que había otra forma, había otras formas de gobierno, y Sí. los sentimientos de libertad, fraternidad, igualdad, una constitución, todo ese tipo de cosas hacían que entendían que los pueblos tenían el derecho a gobernarse o en un principio tener mayor autonomía. Y eso es lo que lo mueve a San Martín, tal vez con ese llamado de luchar por la independencia de América. Ahora, la acción de un tipo como San Martín y otros tantos que hubo en América, de alguna manera ellos abandonan la discusión, vamos a decir, teórica para pasar al acto y hacer un cambio geopolítico impresionante. O sea, Bueno, la constitución de nuevas naciones, estamos hablando. él siempre se sintió como un militar, ¿no? Si bien él tiene una pequeña participación política en una revolución que termina sacando al triunvirato, y de ahí se instala la asamblea del año 13 hasta San Martín, como miembro de la logia Lautaro, con Alvear, con Monteagudo, con varios otros, deponen a ese triunvirato que era bastante autoritario y ambiguo en cuanto a los objetivos de independencia y de enfrentamiento con los Sí, españoles, demasiado rosquero, digamos, ¿no? En términos del siglo XXI. sí, Él después prácticamente, si bien tiene una función de gobernador militar de Cuyo, donde él organiza todo el ejército de los Andes, él siempre trató de no quedar metido en la política argentina, ¿no? Porque ella apenas llegó, casi vio que había enfrentamientos muy graves, ¿no? Y él temía quedar preso, y acordémonos que ya prácticamente desde antes de la declaración de independencia, San Martín llega acá en 1812, desde antes de la declaración de independencia ya había serios cuestionamientos a lo que sí, estaba haciendo los gobiernos de Buenos Aires, ¿no? Recordemos los primeros federales, primero sí, Artigas, pero después todo lo que él siembra en la Mesopotamia, Estanislao López, Francisco Ramírez, el caso de los cordobeses también, que más tarde se van a acoplar. Y eso va generando un germen, ¿no es cierto?, de discordia y de guerra civil, que San Martín quiere quedarse al margen de eso, porque el objetivo, él había regresado a América para ponerse a la orden de la causa de la independencia, y él siempre tuvo claro que la misión de él era la independencia de Sudamérica, de los países de bien, Sudamérica, y nunca trató de verse involucrado en temas políticos. Él después, cuando conquista Chile, le ofrecen el cargo de director supremo, él rechaza porque, digamos, se sentía que no era su trabajo, lo nombran O'Higgins. Luego, cuando invade Perú y conquista Lima, entra a Lima,
por un tiempo ejerce el cargo de protector, pero en forma provisoria, le da la independencia, hace varias medidas, digamos, muy progresistas, pero él enseguida, después de la entrevista de Guayaquil con Bolívar, también renuncia a ese cargo. O sea, él siempre tuvo en claro que su misión, Sí. su misión en la vida era la independencia de los países de América. Ahora, para ponerle en términos futbolísticos, tener a un tipo como San Martín en el incipiente ejército, vamos a decir, americano o argentino, es como tener un tipo que fue técnico y que jugó en todas las grandes ligas y sabe cómo se combate y conoce todo lo que es el arte de la guerra. O sea, era una ventaja importante porque San Martín, me imagino que tal vez un poco, como decimos, con chaucha y palito, porque no tenía tal vez un ejército tan formal, tan formado, pero el tipo les dio una instrucción y fueron por todo. ¿Es así más o menos como me lo estoy imaginando? ¿Es así? San Martín era un profesional y tenía, digamos, dotes, condiciones para la organización, para la enseñanza, digamos, para ser un ejército profesional, ¿no? Sí. Hay un quiebre antes y después de San Martín en lo que fue la organización militar, y San Martín, que no fue una idea, él por ahí venía con algunas ideas, porque él había, posiblemente cuando estuvo en Inglaterra, él conoció un trabajo o un plan que tenían los ingleses de conquista de Sudamérica a través de una invasión a Buenos Aires, pasar a Chile, de ir a Perú. O sea que él había leído, era un trabajo de un tal Maitland, que había sido un militar inglés de finales del siglo XVIII. Posiblemente esto lo investigó mucho Terráneo, el político Rodolfo Terráneo investigó mucho esto y escribió un libro. Pero la cuestión es que San Martín, cuando va al Ejército del Norte a reemplazar a Belgrano, ella desde Buenos Aires lo acompañan dos personas que habían estado con Belgrano y que por indisciplina uno era Güemes, que lo había mandado a Buenos Aires, y otro era Dorrego, y estas dos personas lo convencen a San Martín que llegar al Perú vía Bolivia era una locura, ¿no? Porque era un territorio muy difícil, con una población, con muchos indígenas que eran bastante indiferentes, ¿no es cierto?, a la lucha, a la guerra civil entre americanos, ¿no? Porque básicamente la guerra de la independencia fue una guerra civil entre americanos, porque no era que los argentinos o los chilenos o los peruanos peleaban contra españoles, no, eran argentinos realistas contra argentinos patriotas, chilenos realistas. O sea, los ejércitos del rey no estaban formados por tropas españolas. Capaz que había algún batallón, algún regimiento, pero era una minoría. O sea, en definitiva, era una guerra civil entre realistas y patriotas, o más adelante empezaron a llamarse republicanos. La cuestión que San Martín era un profesional y creó una escuela, que eso se vio después, todo lo que fue la campaña primero a Chile, después a Perú, y después cuando San Martín se vuelve, gran parte, digamos, de ese ejército original sigue peleando a las órdenes de Bolívar y de Sucre, y bueno, terminan combatiendo en Ecuador, en Colombia y en Perú, varios años después de que ya San Martín había regresado incluso a Europa, ¿no? Cuando en la última batalla, que es Ayacucho, San Martín ya estaba en Europa y los ejércitos, y parte, digamos, de ese ejército argentino original todavía estaba combatiendo. Otra cosa que hace tiempo que te quiero preguntar, que tal vez no lo hice porque no tocábamos el tema específico de San Martín. Vos nombraste el tema de la logia. Tenemos entendido, porque lo hemos estudiado, que él pertenecía a la llamada Logia Lautaro, pero siempre, o por lo menos se dice que las logias masónicas, vos después me dirás si era o no masónica la logia a la cual pertenecía San Martín, las logias tienen que ver con el imperio inglés, o sea, son de corte anglo. Y muchas veces yo he escuchado en algunas charlas alguno que ha dicho San Martín en realidad trabajaba para los ingleses. O sea que su trabajo de liberación estaba un poco predeterminado, o venía un poco, digamos, ideado desde lo que era la corona británica. Contanos un poco cómo es esto. ¿Cuál es la verdad? San Martín tenía cuerda propia, no podemos decirle que era un agente o una marioneta de ningún tercero. Las logias existían,
y siguieron existiendo siglo XIX, siglo XX, y como dije al principio, había logias masónicas, donde con sus ritos, ¿no es cierto?, y sus autoridades y su independencia, algunas de origen inglés-escocés, otras de origen francés, pero no era el caso ni de la logia de Caballeros Racionales de Cádiz, donde posiblemente San Martín empieza a interiorizarse y a juntarse con gente con las mismas afinidades de ese deseo de independencia, y después cuando llega a Buenos Aires, la logia Lautaro, donde ahí estaba Monteagudo, estaba Pueyrredón, había varios patriotas que tenían muy en claro que lo que había que buscar lisa y llanamente y dejarse de ambigüedades y dejarse dar tantas vueltas era la independencia. Alvear también estaba en esa logia, así que los primeros años él tiene como una pertenencia, ya después entra él en desavenencias con Alvear sobre todo, y ya se corta solo, ¿no? Eso que dicen posiblemente él, como dije, él tenía conocimiento de ese plan del ejército o de un militar inglés, ¿no es cierto?, de conquistar Sudamérica a través de Buenos Aires, que es lo que hizo la invasión inglesa de Hereford, ¿no?, de desembarcar en Buenos Aires porque era una ciudad bastante desprotegida, de avanzar hacia Chile vía la cordillera, eso posiblemente también lo haya sacado de ahí, y ir por mar al Perú. O sea que ese puede ser que haya sido originalmente un plan del ejército británico, por lo menos una hipótesis de conquista. Pero después había que hacerlo. Uno puede leer, puede tener ideas que te meten en la cabeza, pero después eso y todo lo que fue el plan de San Martín lo hizo solo y lo hizo sin ayuda de nadie. O sea, apenas de ayuda un poco del gobierno de Buenos Aires y todo el esfuerzo que hizo, sobre todo la gente, la población de Cuyo, para formar un ejército de 5.000 hombres, que fue el que terminó liberando el suelo chileno. ¿Cómo fue, digamos, cuando San Martín regresa a Buenos Aires, después de haber hecho todo lo que hizo, y decide ir a Europa? Porque él finalmente muere en Francia, en Boulogne-sur-Mer, ¿verdad? ¿Cómo es ese trámite, digamos, ese paso? Porque yo sé que San Martín, como vos bien nos explicaste, no quiere aceptar ningún cargo. Él considera que su misión ya fue terminada, no se involucra en los problemas intestinos, digamos, de todo lo que es la independencia y demás. ¿Cómo es esa vivencia de San Martín y luego él se va a Europa? Contanos un poco eso. Pero él cuando renuncia, hagamos un poco de historia, vamos para atrás. Sí. Entrevista de Guayaquil, él se entrevista con Bolívar, no se entienden, ve en Bolívar, digamos, rasgos de dictadura, digamos, de no compartir, de no ponerse de acuerdo en términos militares, de alargar la guerra, digamos, de alargar la liberación del suelo peruano. Así que él dice, no, si yo me quedo acá, esto termina mal, y prefiere dar un paso de costado. Vuelve a Perú, en Perú renuncia, vuelve a Mendoza, se instala Mendoza, y en Mendoza, en esa época, lo espiaban, ¿no? Del gobierno de Buenos Aires lo espiaban, lo interceptaban la correspondencia, había versiones, decía que iba a haber decían un militar va a tomar el poder, va a instalar una dictadura, o sea que empezaron a acusarlo de tener, realizar movimientos políticos y de estar queriendo entronizarse como un dictador. Entonces dice, yo a esto le voy a poner fin, me voy a Europa. Y él se va a Europa. Sí. Se va y se instala en Bélgica, en Bruselas. Ajá. Que él, digamos, de alguna manera ve todo, fue testigo del proceso de independencia de Bélgica, que hasta ese momento dependía de Holanda, y le ofrecen, los patriotas belgas le ofrecen ser general del ejército belga que lo ayude a liberarse los holandeses, y él, digamos, rechaza la oferta. Él vuelve a Argentina, o intenta volver, llega a Montevideo y se embarca en 1828, se embarca y justo cae en el mal momento de fin de la guerra con el Brasil, caída de Dorrego, fusilamiento de Dorrego y gobierno de Lavalle. Y él ve esa guerra civil y él de alguna manera dice, esto se termina, este conflicto entre unitarios y federales se va a terminar cuando una parte aniquile al otro. Digamos, yo no quiero tomar partido. Incluso se dice que le ofrecieron la presidencia o el gobierno de la provincia de Buenos Aires y él rechazó porque entendía que estaba tan dividida la sociedad que digamos que tenía que ponerse pacificación casi con la aniquilación del enemigo. Y él se vuelve, no llega nunca a desembarcar, él está
en el barco, no llega nunca a desembarcar y se vuelve a Europa. Y nunca más regresa. Estuvo varias veces por regresar, distintos motivos fueron postergando eso. Después ya cuando Argentina empieza a tener cierta estabilidad en el gobierno de Rosas, Sí. también con nuestros conflictos internacionales, él se había ofrecido primero en la guerra de Brasil, luego cuando fueron el bloqueo francés y anglo-francés, él se ofrece para combatir a las órdenes, ya estaba veterano, ¿no? O sea que le rechazaron la oferta, pero él de alguna manera termina dándole valor a esa resistencia que había hecho Rosas a las pretensiones de franceses e ingleses. Pero él nunca más regresa y él se queda haciendo una vida muy tranquila en Europa, alejado, tenía mucha relación con los diplomáticos de Chile y de Perú. Perú le había dado una pensión, había tenido, digamos, lo habían tratado bastante bien en el exilio, pero él nunca quiso volver porque él veía que la sociedad estaba muy quebrada, ¿no? Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo vivía económicamente San Martín? ¿Cómo, digamos, pagaba su comida, su alojamiento? ¿Cómo era? Él tenía algunos ingresos que venían de una propiedad, él tenía una propiedad en Mendoza, Sí. Y tenía una propiedad en Buenos Aires, que eran herencias de su mujer, Sí. todo lo que es ahí cerca de la Plaza de Mayo y lo que sería el Banco Nación actual, todo eso perteneció que a él le generaba ciertos ingresos, alquileres, y después estando en Europa él se reencuentra con un viejo amigo del ejército español que había hecho carrera, le había ido muy bien como banquero, que era Alejandro Aguado, que era un español pero que vivía en Francia, que era un banquero de países, ¿no? Y le prestaba dinero a los países, y le había ido muy bien, y lo ayuda, y después cuando fallece lo nombra el administrador del testamento y de la herencia, así que se hace cargo de los hijos de Aguada, ¿no es cierto? Y lo administra, así que él, si bien no nadaba en la abundancia, de hecho la última casa él la alquilaba en Boulogne-sur-Mer, no era propiedad de él esa casa, la alquilaba. Él se había ido de Granbourg, que era la casa que estaba en las afueras de Francia, porque recordemos que en 1848 hubo una revolución en París, muy sangrienta, una lucha de clases y, digamos, bastante caos, y él se asusta, entonces se va a Boulogne-sur-Mer, que quedaba en la costa y muy cerquita del estrecho de Calais, que, digamos, en cualquier problema era fácil escaparse de Inglaterra, ¿no? Tomarse un barquito y cruzar a Inglaterra en caso de que haya una revolución. Pero él vivió muy tranquilo, fue visitado por muchos viajeros de toda Sudamérica, pero digamos hay dos que son muy famosos, que fue el caso de Alberdi y de Sarmiento, que lo conocieron y que dejaron testimonio, ¿cierto?, de esas visitas, y después también de otros como Quesada, ¿no?, padre e hijo, que también Ernesto y Vicente Quesada, que fueron escritores y periodistas que escribieron sobre él, y él trató de mantenerse al margen de todos los sucesos políticos y de la política local, si bien tenía correspondencia con muchos, ¿no? Él se escribió mucho con Guido, que Guido fue funcionario de Rosas y fue su embajador en Brasil, y bueno, con varios patriotas que habían luchado con él en Chile y de Perú y de Argentina, tenía mucha correspondencia, pero nunca se metió en cuestiones políticas, ¿no? Él como quedó curado de espanto y nunca quiso verse envuelto en las guerras civiles locales. ¿Cómo lo ven, por ejemplo, los historiadores europeos? Por ejemplo, te pregunto, un historiador español, ¿no? ¿Cómo ven a un tipo ellos como San Martín? No digo que lo vean como un traidor, pero ¿cómo es ese ida y vuelta en la historia? ¿Cómo lo ven ellos a San Martín? Depende la postura política que tengan, ¿no? Porque para mí, como estaba quebrada la sociedad española entre los constitucionalistas liberales y los monárquicos absolutistas, depende, digamos, del autor, ¿no? Los más monárquicos y los más absolutistas claramente lo ven como un traidor, ¿no? Porque claro. La verdad que la Revolución Americana, si bien teníamos por el norte a Bolívar, pero bueno, Bolívar ya tenía un germen ahí de descomposición. Acordémonos que eso había sido un solo país, era la Gran Colombia, y digamos lo que era Ecuador
dependía de Perú, no dependía y después eso se fragmentó, se hicieron varios países y hubo una guerra civil, y digamos, estaban todos los que habían sido originarios compañeros de armas, terminaron todos enfrentados entre ellos, lo mismo que pasó en Argentina, ¿no? Recordemos que todos muchos de los que lucharon en las guerras civiles, unitarios federales, habían estado en algún momento o en el ejército del norte, o en el ejército de los Andes, o en el ejército de Brasil, Sí, en sí. la lucha contra el Imperio de Brasil. Así que todos en algún momento fueron compañeros y después, por cuestiones políticas, se distanciaron y terminaron matándose entre ellos. En el norte de Sudamérica pasó lo mismo. Así que algunos lo vieron bien, algunos lo vieron como un liberal, como un tipo que quería realmente, estaba avergonzado, ¿no es cierto?, de los monarcas españoles. A ver, Carlos IV, Fernando VII fueron un desastre como monarca, ¿no? Sí. Con una desadministración, un caos, favoritismo, eran realmente muy malos monarcas, y eso generó todo una descomposición social que, bueno, ellos fueron testigos, ¿no? De lo que fue Bien. España en esos años. Él vivió combatir contra Francia, ser aliado de Francia, combatir contra Inglaterra, ser aliado de Inglaterra. En 21 años él veía que tenía que cambiar de un lado para el otro porque tomaban distintas decisiones Sí. de arriba, ¿no? Y eso era muy confuso, generaba Sí. mucha confusión en la tropa, ¿no? El que era hasta ayer tu enemigo, ahora pasaba a ser tu aliado y viceversa. Eso generó, digamos, mucha confusión, y él vio que España estaba en un proceso de descomposición, como que no valía la pena estar ahí, y él siempre se sintió americano y quería volver, a pesar de que él nunca perdió su acento andaluz. Él hablaba con un acento español andaluz, que es, digamos, lo más parecido a nuestro idioma así portuario y lunfardo, digamos, no es el típico español de más arriba, pero bueno, él siempre nunca perdió las costumbres españolas. Él no renegaba lo de español, él lo que no quería era digamos, la monarquía, ¿no? Bien. La monarquía española o la monarquía de Fernando VII, todo ese régimen realista absolutista, él lo veía como ajeno a toda la sociedad. Buscaba, después del iluminismo y la Revolución Francesa, que había de alguna manera el deseo de libertad y de autodeterminación y de autogobierno. Bueno, vos sabés que el programa de hoy, cada programa lanzamos una pregunta, y hoy la pregunta tiene que ver con la libertad, ¿no? Yo le pregunto a los oyentes, cuando decimos libertad, ¿qué te surge? Y a cada uno le surgen distintas cosas, no solamente a algunos les aparece la democracia, a otros les aparece, no sé, una cantante, no sé, Libertad Lamarque o lo que sea, pero la palabra libertad es una palabra muy poderosa, ¿no? Es una palabra por la cual muchos han dado la vida en la historia de la humanidad. Yo te quisiera decir lo que pienso, visto Sí. con los ojos del periodo entre 1810 y 1820, ¿no? Que para ellos la libertad era la libertad de autogobernarse, la libertad de la libertad religiosa, digamos, sacarse la tutela de la Iglesia Católica, la libertad de aprender, de leer los libros que uno quisiera y no tener que pedir permiso al Papa, la libertad de ejercer distintas actividades económicas, la libertad de comercio, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa. En esa época había muy pocas libertades, ¿no? Y estaba todo regulado o prohibido. Ahora, por ejemplo, con respecto a la libertad de comercio, ¿de alguna manera fue uno de los motivos por los cuales buscamos nuestra independencia? ¿Porque estábamos muy atados aduaneramente a España y no podíamos comerciar con otros? ¿Era así? Totalmente. Eso se había ido flexibilizando desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, y después con el reglamento de comercio, y digamos cuando ya están bloqueados los puertos españoles por la flota inglesa. Entonces se genera toda una flexibilización en los últimos años del virreinato, sí. Pero eso va de la mano de lo que había sido Argentina, que era un lugar donde prácticamente entraban esclavos para distintas zonas del virreinato y del virreinato del Perú, salía oro y plata hacia España y digamos daba el servicio de puerto y no mucho más. Desde el final del siglo XVIII empieza a desarrollarse la ganadería y la exportación de cuero, y es exponencial, ¿no es cierto? Y eso empieza a generar riquezas a empresarios locales, porque básicamente los españoles se dedicaban al comercio, sobre todo al comercio de importación, y para revenderlo al interior de Argentina, Bolivia, Perú y Chile, y esto genera que empiezan a haber exportadores, empresarios exportadores,
y que empiezan a tener un creciente poderío, y ellos Sí, querían, con el producto de eso, que a veces era metálico y a veces también había trueques con otras cosas, empiezan a tener cierto poderío y empiezan a tener cierta participación política. Entonces, ese sector exportador se juntan, hay como un cambio, ¿no es cierto?, de lo que era la hegemonía económica de la época, que eran los comerciantes españoles o ligados con las grandes casas de comercio exterior de España, y empiezan a aparecer el exportador de cueros, y eso genera una relación que los cueros mayoritariamente se exportaban al norte de Europa, no a España, se exportaban claro. a Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, y ahí empieza a hacerse como un nuevo circuito comercial del exportador de cueros, a su vez asociado con los importadores ingleses que traían todos los bienes que Inglaterra estaba produciendo en gran escala y a bajo costo, porque habían sido los primeros en adoptar la revolución industrial. Entonces toda la maquinaria y Sí, la tecnología había hecho bajar el precio de los textiles, de la loza, los cubiertos, la platería, la ropa en general. Entonces eso había generado todo un nuevo comercio, y antes de lo que habían sido dominados por los comerciantes españoles de bienes españoles, empezaron a traerse bienes de Inglaterra, y todo eso generó una nueva clase económica que fue la después. Nosotros tuvimos todo un ciclo, desde la vaca, que empieza el cuero, después ya en la época después de la independencia, y digamos Rosas es el primero que lo hace en gran escala, los saladeros, ¿no?, que era la carne salada que se claro. enviaba Sí, sí, a Brasil y a Cuba, que donde estaban todas estas grandes poblaciones de esclavos que le daban esa comida. Después viene el ciclo de la lana, después viene el ciclo de los cereales, de la carne enfriada, maíz, etcétera. Bueno, todo ese ciclo agropecuario de alguna manera va cambiando los actores económicos. Y en la Revolución de Mayo lo que sucede es que hay un nuevo actor, que son toda esta gente que quería tener libertad de comercio, porque si tenían que comerciar sus cueros a través de España, le mordían gran parte del ingreso. claro. Entonces esto fue generando un deseo, ¿no es cierto?, de ser, digamos, dueños de su comercio. Y eso es lo que pasó en Argentina en ese Después, año, está y es bien, lo que sigue, y esa lucha sigue sí, vigente hoy en día, ¿no? Porque el tipo que produce soja o cuero, o petróleo, lo que vos quieras, tiene que pasar por la aduana de Buenos Aires, si querés, y te claro. muerden con el tipo de cambio, con los derechos de exportación, con todos los impuestos que quedan en el medio, y te reducen el ingreso. O sea que nosotros seguimos entrampados casi en los mismos problemas que tuvimos en la época de la independencia, ¿no? Fíjate que no hemos podido Exacto. superar ese conflicto. En algún periodo de la historia argentina se superó, pero hoy estamos casi como donde empezamos. No, iba a decir que después, bueno, vendrán los ingleses con sus apetencias, con sus negocios tal vez más favorables para ellos que para nosotros, pero eso de ninguna manera es responsabilidad de San Martín. Digo, No, a la luz de esa crítica que yo he escuchado que se le hace a San Martín, que se dice, en realidad San Martín liberó a Argentina porque trabajaba para los ingleses. Me no, parece que es no, eso errónea. no tiene nada que Claro. ver. La lucha se hizo con sangre argentina, con los que pusimos el lomo fuimos los argentinos. De hecho, el propio San Martín lo decía, ¿no? Acá la independencia argentina se logró con la sangre de los ex esclavos negros que le habían prometido la independencia, indios, mestizos, o sea que la gente de bien, y digamos, las familias acomodadas muchas veces no sacrificaban sus hijos por la independencia, ¿no? O sea, acá la hizo el pueblo, realmente el que nos Bien. liberó español fue el pueblo, ¿no? La gente de abajo. Escúchame, antes de despedirnos, tengo un tema para la próxima que nos volvemos a encontrar, que tiene que ver con que yo alguna vez he ido a algún museo histórico regional, que hay muchos en la provincia de Buenos Aires, y Sí, conozco varios. claro, uno ve los mapas donde están las parcelas de tierra asignados a los apellidos que, bueno, eran los apellidos de la época, que según entiendo yo fueron justamente los que combatieron y esa era la manera, digamos, de recibir algo a cambio por haber puesto el lomo. Pero me encantaría, es un lindo tema, si te parece bien, para hablarlo la próxima vez que nos encontremos. Mira, yo te hago un adelanto. Dale, El ejército de la independencia prácticamente luchó gratis, ¿no? No tuvo ninguna retribución a cambio. Toda la distribución de tierras empieza desde el gobierno de Martín Rodríguez,
Ajá, bueno, posteriormente Rosas, la campaña del desierto de Roca, o sea, bien, todo el periodo de 1820, en si querés, adelante. a finales del siglo XIX, ahí se reparte la tierra. Todos los militares de las guerras de independencia, incluso hasta la guerra de Brasil, Sí, lucharon por la patria, no lucharon ni por plata, ni por tierra, ni por nada. O bien. sea, no hubo nada a cambio. Bueno, pero Prácticamente. estaría bueno hablarlo, porque viste que cada tanto aparece, ¿no? En las No, discusiones, en la tele, los dueños de la tierra, los terratenientes, bueno, no, y no, no, remontarnos a la historia para ver para cómo nada. fue. Para Claro, nada, para nada. O sea, todos los militares de la independencia lucharon por la patria, por el honor, por el suelo, bien, por liberarse de los realistas, pero no hubo nada a cambio. Incluso el último delegación que vuelve que era el coronel Bogado, que era un paraguayo, ¿no? Que estaba sí, a cargo de los últimos granaderos que habían terminado la campaña luego que se independizan, digamos, y se va después de la batalla de Ayacucho, esos vuelven casi harapientos, ¿no? O sea, y no recibieron nada a bien, cambio, más que un agradecimiento formal. O sea que mira, nadie luchó por un premio, bien. nadie. Bueno, Siempre, Adolfo, sí. Bueno, nos volvemos a encontrar la próxima. Me impresiona mucho lo que sabés, lo que conocés de la historia argentina, porque no dejás nada sin responder. Hasta la pregunta más nimia, conocés absolutamente, bueno, sobre San Martín. Realmente me encantó todo lo que nos aclaraste y todo lo que nos hablaste de San Martín también persona, ¿no? Que eso bueno, está bueno. eso, digamos, muchos no saben, San Martín era un eximio guitarrista, Mira, le tocaba muy bien, era una persona que hablaba varios idiomas, y muy bien, el inglés, el francés, pintaba, tenía, digamos, dotes de organización muy buenas, escribía muy bien, todas sus cartas son, después están las famosas máximas a su hija, ¿no? Que eran todos sí, consejos de cómo había de comportarse en la vida. Era una persona de altos valores morales, muy austero, muy sencillo para vivir, nunca quería ni los agradecimientos, ni los festejos, era una persona de un perfil bajo, muy humano, y realmente se entendía bien con todos, ¿no? Una persona que inspiraba respeto, pero que también inspiraba confianza. Adolfo, es un lujo, de verdad, tenerte acá en la radio siempre que venís. Te digo lo mismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Adolfo Storni, aquí en Puchero Misterioso. Abrazo grande, gracias.